por tu gracia, divina gracia, todo es por ti. La llamada a la obra del ministerio. Y ahora, al hablaros de mis experiencias, voy a escribir una palabra o dos sobre la predicación de la palabra y la forma en que Dios me llamó a hacer su obra. Había estado despierto para el Señor desde hacía 5 o 6 años, habiendo visto el gran valor de Jesucristo nuestro Señor y mi necesidad de Él, y habiendo podido descansar mi alma en Él. Algunos de los santos que tenían buen juicio y santidad de vida consideraban que Dios me había tenido por digno de entender su bendita palabra y de que me había dado hasta cierto punto la habilidad de expresar lo que había en ella de forma que ayudaba a los otros. Así que me pidieron que dijera unas palabras de exhortación en una de las reuniones. Al principio esto me parecía imposible de hacer, pero ellos insistieron. Finalmente consentí y hablé 2 veces en pequeñas reuniones de cristianos solamente, pero con mucha flaqueza. Así que puse a prueba mi don entre ellos, y pareció que mientras hablaba ellos recibían bendición. Después muchos me dijeron, a la vista del gran Dios, que habían recibido ayuda y consuelo. Daban gracias al Padre de misericordia por el don que me había dado. Después, cuando algunos de ellos de vez en cuando iban por aquel territorio a predicar, me pidieron que fuera con ellos. Lo hice y hablé varias veces. Y empecé a hablar también de una manera más adecuada para el público. Y estos otros recibieron también la palabra con gozo y dijeron que sus almas habían sido edificadas. La iglesia seguía pensando que yo debía predicar, y así, después de solemnes oraciones al Señor, con ayuno, fui ordenado para predicar públicamente de modo regular la Escritura entre aquellos que habían creído, y también a los que aún no habían recibido la fe. Para este tiempo, empecé a sentir en mi corazón un gran deseo de predicar a los no salvos, no por el deseo de glorificarme, porque en aquel tiempo estaba particularmente afligido por los dardos ardientes del diablo respecto a mi estado eterno. No pude tener descanso hasta que estuve ejercitando este don de la predicación, y seguí adelante con él, no solo por el deseo constante de los hermanos, sino también por la afirmación de Pablo en Corintios. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han puesto al servicio de los santos. Os ruego que os sometáis a personas como ellos y a todos los que colaboran y trabajan con ella. Podía ver por este texto que el Espíritu Santo nunca había tenido intención que los hombres que tenían dones y capacidades los enterraran en el suelo, sino que mandaba y estimulaba a esta gente a que ejercieran este don, y enviaba a trabajar a los que eran capaces y estaban dispuestos. Se han puesto al servicio de los santos. Este pasaje estaba siempre presente en mi mente y me animaba durante aquellos días y me corroboraba en la obra de Dios. Me sentía animado también por otros pasajes de las Escrituras que nos dan ejemplo de piedad. Y así, aunque era el más indigno de todos los santos, me puse a trabajar. Aunque temblaba, usé mi don para predicar el bendito Evangelio en proporción de mi fe, tal como Dios me había mostrado en la santa palabra de verdad. Cuando se esparció la palabra alrededor que estaba haciendo esto, las personas acudían a centenares de todas partes para oír la predicación de la palabra. Doy gracias a Dios que puso en mi corazón este gran interés y compasión por sus almas. Esto me hacía trabajar con gran tesón, para presentarles a ellos un mensaje que, si Dios lo bendecía, iba a despertar sus conciencias. Y el Señor contestó mi petición, porque no hacía mucho tiempo que predicaba cuando algunos empezaron a ser tocados por el mensaje y se hallaban gravemente afligidos en sus almas a causa de la grandeza de sus pecados y su necesidad de Jesucristo. Al principio apenas podía creer que Dios hablara a través de mí al corazón de alguno, y todavía me consideraba indigno. No obstante, aquellos que habían sido avivados por mi predicación me amaban y tenían un respeto especial para mí. Aunque yo insistía que no era por lo que había dicho, con todo ellos públicamente declaraban que era así. Ellos, de hecho, bendecían a Dios por mí
indigno y desgraciado, y me consideraban como un instrumento que Dios había usado para mostrarles el camino de salvación. Y cuando vi que empezaban a vivir de modo distinto y a hablar de modo distinto, y que sus corazones seguían anhelantes el mensaje y el conocimiento de Cristo, y se gozaban de que Dios me hubiera enviado a ellos, entonces empecé a considerar que tenía que ser porque Dios había bendecido su obra a través de mí. Y entonces vino la palabra de Dios con gran bendición y refrigerio a mi corazón. La bendición del que iba a perecer venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Job 29:13. Y así me gozaba. Sí, las lágrimas de aquellos a quienes Dios despertaba a través de mi predicación eran mi solaz y mi ánimo. Pensé en los versículos: ¿quién será luego el que me alegre sino el que está entristecido a causa de mí? Y si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque vosotros sois el sello de mi apostolado en el Señor. En mi predicación de la palabra noté que el Señor me llevaba donde su palabra empieza, con los pecadores. Esto es, a condenar toda carne y a afirmar claramente que la maldición de Dios está sobre todos los que han venido al mundo a causa del pecado. Y esta parte de mi obra la cumplía fácilmente, porque los terrores de la ley y la culpa de mi transgresión pesaban gravemente sobre mi conciencia. Predicaba lo que sentía, a saber, aquello bajo lo cual mi alma gemía y se acongojaba. Verdaderamente fui enviado a ellos como uno de entre los muertos. Fui yo mismo en cadenas, les predicaba en cadenas, y tenía en mi propia conciencia el fuego del que les advertía que se libraran. Puedo decir sinceramente que más de una vez fui a predicar lleno de culpa y terror hasta la misma puerta del púlpito, y que allí se me quitaba y quedaba en libertad hasta que había terminado mi tarea. Luego, inmediatamente, antes de haber podido descender los peldaños del púlpito, ya estaba sobre mí la carga tan pesada como antes. Con todo, Dios me conducía adelante, pero sin duda con mano recia. Seguí así durante 2 años, clamando contra los pecados de los hombres y el espantoso estado en que debido a ellos se encontraban. Después de esto, el Señor vino a mi alma con la paz y el consuelo de que había gracia y bendición para mí. De modo que cambié mi predicación, porque todavía predicaba lo que veía y sentía yo mismo. Ahora trataba de mostrar a todos al maravilloso Jesucristo en todos sus cargos, relaciones y beneficios para el mundo, y procuraba señalar, condenar y eliminar todos los falsos en el que el mundo se apoya y por los cuales perece. Y predicaba a lo largo de esta idea, así como había hecho con la otra. Cuando hube pasado por estos 3 puntos principales de la palabra de Dios durante un periodo de 5 años, llegué a esta mi presente condición, pues fui echado a la cárcel, donde estoy ahora desde hace 5 años, para confirmar la verdad por medio del sufrimiento, tal como la había confirmado antes, al testificar de ella por medio de la predicación. En toda mi predicación, gracias a Dios, mi corazón ha estado clamando fervientemente a Dios para poder hacer la palabra de Dios efectiva para la salvación de las almas, porque había temido que el enemigo quitara la palabra de aquella conciencia y así habría sido infructuoso. He tratado de hablar la palabra de modo que una persona particular pueda comprender que es culpable de un pecado particular. Y después de haber predicado, mi corazón ha estado lleno de preocupación al pensar que la palabra puede haber caído en lugar pedregoso, y he clamado de todo corazón: oh, que los que me han oído hablar puedan ver como yo veo lo que son realmente el pecado, la muerte, el infierno y la maldición de Dios, y que puedan comprender la gracia y el amor y la misericordia de Dios, que se ofrece por medio de Cristo a todos los hombres. No importa en qué condición se encuentren, aunque sean sus enemigos. Y con frecuencia le he dicho al Señor que si yo tenía que ser muerto delante de los ojos de ellos, y esto había de servir para despertarlos y confirmarlos en la verdad, que estaba dispuesto de buena gana a que esto sucediera. Especialmente cuando he hablado de la vida que hay en Cristo, sin obras,
Me ha parecido a veces como si un ángel, que Dios estuviera detrás de mí animándome. Con gran poder y con evidencia celestial en mi propia alma, he estado trabajando para desplegar esta maravillosa doctrina, para demostrarla y para confirmarla en las conciencias de los que me oían, porque esta doctrina me parecía a mí ser no solo la única verdadera, sino más que verdadera. Cuando fui a predicar la palabra por primera vez a otros lugares, los predicadores regulares por todas partes se me oponían. Yo estaba convencido de que no debía devolver los insultos y los ultrajes, sino que quería ver cuántos de estos cristianos carnales podría convencer de su desgraciado estado, ya que confiaban en la ley y su necesidad de Cristo y de su gran valor, porque pensaba que esto iba a responder por mi honradez cuando vengas a reconocer mi salario. En cuanto a controversias entre los santos, nunca me ha interesado inmiscuirme en estas cosas. Mi trabajo era predicar con toda sinceridad la palabra de fe y la remisión del pecado por la muerte y sufrimientos de Cristo. Las otras cosas las pongo a un lado, porque he visto que provocan contiendas y que Dios no ha mandado que las hagamos, ni que no las hagamos. Mi obra transcurría por otro cauce, y a ella me atengo. Nunca me atreví a usar los pensamientos ni los sermones de otro, aunque no condeno a los que lo hacen, pero por lo que a mí se refiere, lo que he hablado ha sido lo que Dios me ha enseñado por medio de la palabra y por el Espíritu de Cristo, y reivindico con mi conciencia todo lo que he dicho. Diré que mi experiencia tiene más interés en este texto de la Escritura, Gálatas 1, 11 y 12, de lo que muchos se dan cuenta. En otras palabras, el mismo Señor me ha enseñado mucho, y cuando, como a veces ocurre, los que habían sido despertados por mi ministerio, luego se hicieron atrás y recayeron en pecado. Puedo decir verdaderamente que su pérdida fue más terrible para mí que si mis propios hijos, engendrados de mi cuerpo, hubieran dado en la sepultura. Creo que puedo decir esto sin ofensa al Señor, que nada me ha herido tanto de no ser el temor de perder la salvación de mi propia alma. He pensado en mí como teniendo grandes posesiones en los lugares en que nacieron estos mis hijos. Sentí que era más bendecido y honrado por Dios con ellos que si me hubieran hecho emperador del mundo cristiano o el Señor de toda la gloria de toda la tierra, pero me hubieran quitado esta gloria de hacer la obra bendita de Dios. Son verdaderamente maravillosos versículos como: el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de su muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñaron a muchos la justicia, como las estrellas a perpetua eternidad. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo, o corona que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Porque vosotros sois nuestra gloria y gozo. He notado que cuando hay un trabajo particular que tengo que hacer para Dios, surge antes en mi espíritu un gran deseo de ir y predicar en algún lugar. He notado también que hay nombres particulares que han sido puestos con fuerza en mi corazón, nombres de personas que conocía y clamé por su salvación. Y estas mismas almas me fueron dadas como resultado de mi ministerio en este lugar cuando fui a predicar. Algunas veces he notado que una de las palabras dichas ha hecho más que todo el sermón. A veces cuando pensaba que había hecho muy poco, resultó que había sido realizado mucho, y otras veces cuando pensaba que había obtenido grandes resultados, hallé que no había pescado nada. Pero he observado también que cuando ha habido obra a hacer entre pecadores, el diablo ha empezado a rugir en sus corazones y por la boca de sus siervos. Y algunas veces, cuando el mundo malvado ha sido muy trastornado, entonces es cuando han sido despertadas más almas por la palabra. Podría dar ilustraciones de ellos, pero me abstendré de hacerlo. Tenía grandes deseos en el cumplimiento de mi ministerio de ir a los lugares más oscuros del país, entre aquellos que están más alejados de Dios. Esto era no porque tuviera miedo de mostrar mi evangelio a aquellos que ya han recibido alguna instrucción, sino porque es la forma en que mi espíritu se inclina.
Como Pablo, me esforcé por predicar el Evangelio, no donde el nombre de Cristo ya hubiese sido pronunciado, para edificar sobre fundamento ajeno. En mi predicación me he visto realmente en sufrimiento, con dolores como de parto, para dar a luz a hijos de Dios, y nunca he estado satisfecho a menos que haya habido algún fruto. Si no, no me importaba mucho quién me felicitara, pero si era fructífero, no me importaba quién me condenaba. Con frecuencia he pensado en este versículo. He aquí, herencia de parte de Jehová son los hijos, recompensa de Dios, el fruto del vientre. Como saetas en manos del guerrero, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando tenga litigio con los enemigos en la puerta. Nunca me ha complacido el ver a personas que están escuchando y absorbiendo opiniones meramente, si no conocían a Cristo ni el valor de su salvación. Nunca he visto sana convicción de pecado, especialmente pecado de incredulidad, y vi corazones ardiendo para ser salvos por Cristo. Estas eran las almas que consideraba benditas. Pero en este trabajo, como en cualquier otro, tuve mis tentaciones diversas. A veces sufría de desánimo, temiendo que no podría ser de ayuda a nadie y que no sería capaz de hacerme comprender por la gente. En ocasiones así, he padecido un desmayo extraño que se ha apoderado de mí. En otras ocasiones, cuando estaba predicando, he sido asaltado violentamente con pensamientos blasfemos delante de la congregación. A veces he estado hablando con claridad y gran libertad, cuando de repente todo quedaba en blanco y no sabía decir lo que debía después o cómo debía terminar. Otras veces, cuando iba a predicar sobre alguna porción escudriñadora de la palabra, he encontrado al tentador que me sugería: ¿cómo? ¿Vas a predicar sobre esto? Esto me condena. Tu propia alma es culpable de esto. No debes predicar sobre ello. Si lo haces, debes dejar una puerta abierta para ti, para escapar de la culpa de lo que vas a decir. Si predicas así, pondrás la culpa sobre ti mismo y nunca podrás salir de debajo de ella. Me has tenido de consentir en esas terribles sugerencias, y en vez de ellos, como Sansón, he predicado contra el pecado y la transgresión donde quiera la he encontrado, aunque trajera culpa sobre mi propia conciencia. Muera yo con los filisteos. Dije yo, en vez de hacer componenda respecto a la bendita palabra de Dios, tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Es mucho mejor traer condenación sobre uno mismo por predicar claramente a otros, que el escaparse encerrando la verdad en la injusticia. Bendito sea Dios por esta ayuda también. He encontrado también en esta bendita obra de Cristo que he sido tentado a sentirme orgulloso, pero el Señor en su preciosa misericordia, en general, me ha preservado de ceder en una cosa así. Cada día he podido ver el mal en mi propio corazón y mi cara ha enrojecido de vergüenza, a pesar de los dones y talentos que me ha dado. Así que he sentido esta espina en la carne por la misma misericordia de Dios para mí. Me ha alcanzado también la palabra con alguna frase aguda y punzante con respecto a la posibilidad de la pérdida del alma a pesar de los dones que Dios ha dado. Por ejemplo, si yo hablara lenguas angélicas, pero no tengo amor, vengo a ser como bronce que resuena o címbalo que retiñe. Un címbalo que resuena es un instrumento musical con el cual una persona diestra puede hacer agradable melodía, de modo que el que lo oye tiene trabajo para abstenerse de bailar. Con todo, el címbalo no contiene vida, y no sale música de él a no ser por la habilidad del que lo toca. El instrumento puede ser aplastado y tirado, aunque en el pasado haya producido música dulce cuando ha sido tocado. Así son todos los que tienen dones, pero no tienen la gracia salvadora. Están en las manos de Cristo como el címbalo estaba en la mano de David, cuando David podía usar el címbalo en el servicio de Dios para elevar los corazones de los que adoraban. Así Cristo puede usar a una persona dotada para afectar a las almas del pueblo en su iglesia. Con todo, cuando las ha usado, puede colgarlas sin vida, como si fueran címbalos que resuenan. Estas consideraciones eran como martillazos sobre la cabeza del orgullo y el deseo de vanagloria. ¿Qué? Pensaba yo,
¿Estaré orgulloso porque soy un címbalo que retiñe? ¿Es algo muy importante ser un instrumento musical? ¿No tiene más que todos estos instrumentos en sí la persona que tiene, aunque sea la porción más mínima de la vida de Dios en él? Además, recordaba que estos instrumentos desaparecerían, pero que el amor nunca desaparece. Así que llegué a la conclusión que un poco de gracia, un poco de amor, un poco del verdadero temor de Dios son mejores que todos estos dones. Estoy convencido de que es posible que un alma ignorante, que apenas puede dar una respuesta correcta, tenga 1000 veces más gracia que algunos que tienen dones maravillosos y que pueden expresarse como los ángeles. Percibí que aunque los dones son buenos para realizar la tarea para la que han sido designados, la edificación de los otros, con todo son vacíos y sin poder para salvar el alma a menos que Dios los use. Y el tener dones no es ninguna señal de la relación del hombre con Dios. Esto me hacía ver los dones como cosas peligrosas, no en sí, sino por causa de estos males del orgullo y de la vanagloria que va con ellos. Hinchado por el aplauso de cristianos poco juiciosos, las pobres criaturas que poseen estos dones pueden fácilmente caer en la condenación del diablo. Vi que el que tiene estos dones necesita ser llevado a una comprensión de la naturaleza de ellos, o sea, que demuestran que esta persona es salva, a fin de que no confíe en ellos y se quede corto de la gracia de Dios. Tiene que aprender a andar humildemente delante de Dios, ser poco en su propia opinión y recordar que sus dones no son suyos, que pertenecen a la Iglesia. Por medio de ellos es hecho un siervo de la Iglesia. Tiene que dar al final cuenta de su mayordomía al Señor Jesús, y será algo maravilloso si la cuenta que da de ellos es buena. Los dones son deseables, pero es mejor poseer mucha gracia. Dones pequeños que grandes dones y no poseer gracia. La Biblia no dice que el Señor da dones y gloria, sino que Él da gracia y gloria. Bendito sea aquel a quien el Señor da verdadera gracia, porque ésta es un precursor cierto de la gloria. Cuando Satanás vio que esta tentación no le daba el resultado que esperaba, derrocar mi ministerio haciéndome inefectivo, ensayó otro recurso. Agitó la mente de gente ignorante y maliciosa para llenarme de calumnias y reproches. Todo lo que se podía imaginar el diablo por el país fue lanzado contra mí, pensando el diablo que de esta forma conseguiría que yo abandonara el ministerio. Se empezó a rumorear que yo era un brujo, un jesuita, un salteador de caminos y así sucesivamente. A todo esto solo dije que Dios sabía que era inocente. En cuanto a mis acusadores, que se preparen para encontrarme en el juicio del gran trono del Hijo de Dios. Allí tendrán que responder respecto a estas cosas que han dicho contra mí y del resto de sus iniquidades, a menos, y esto lo deseo de todo corazón, que Dios les conceda arrepentimiento. Se dijo contra mí que con el mayor aplomo yo tenía amancebadas, prostitutas e hijos bastardos. Pero puedo gloriarme en estas calumnias lanzadas sobre mí por el diablo, porque si el mundo no me maltratara, me preguntaría si realmente era un hijo de Dios. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que os precedieron. Estos no me habrían molestado, aunque hubiera habido 20 veces más personas que lo hubieran dicho. Tengo la conciencia limpia, y los que me acusan de mi buena conducta en Cristo falsamente y dicen mal de mí, son los que tendrán que avergonzarse. Ahora pues, ¿qué diré sobre los que me han salpicado? ¿Los amenazaré? ¿Los adularé? ¿Los halagaré para que se callen la boca? No, eso no lo haré yo. De no ser por el hecho de que con ellos acrecientan su propia condenación, al decir estas cosas, ya pueden seguir haciéndolo por mí. Yo haría una orla con estas calumnias. En mi porción, por la profesión cristiana, el ser vilipendiado, calumniado, zaherido, apostrofado, como estas cosas falsas, me gozo en los reproches por amor a Cristo. Ahora bien, quisiera llamar la atención de lo necio de esta gente que me acusa de haber tenido otras mujeres, que hagan la investigación más detallada que puedan,
No encontrarán una mujer en el cielo, en la tierra o en el infierno que pueda decir que en algún tiempo, lugar, día o noche haya tenido que ver conmigo en algo deshonroso. Mis enemigos se han equivocado al hacerme este cargo. No soy de esa clase de hombres. Deseo que ellos sean tan inocentes como yo en este asunto. Si todos los fornicadores y adúlteros de Inglaterra fueran ahorcados, John Bunyan, el objeto de su envidia, seguiría vivito y coleando. Excepto en mi esposa, no tengo el menor interés en las mujeres, y no tengo noción de que existan si no es por su vestido, sus hijos o lo que se dice de ellas. Y alabo a Dios y admiro su sabiduría, que me ha hecho tímido con las mujeres desde el tiempo de mi conversión hasta ahora. Los que me conocen mejor pueden ser mis testigos de lo raro que es verme hablando de modo placentero con una mujer. Aborrezco la conversación con ellas. No puedo aguantar su compañía. Raramente he llegado a tocar ni la mano de una mujer, porque creo que estas cosas no son prudentes. Cuando he visto hombres buenos besar a las mujeres al fin de una visita, he objetado algunas veces a ello. Cuando me han contestado que esto no es nada más que cortesía, les he dicho que no es bueno. Algunos me han dicho que el ósculo santo es escritural, pero yo les he preguntado por qué ellos tienen tendencia a besar solo a las que son hermosas y pasarse de largo las menos favorecidas. Y así, no importa lo sabias que sean estas cosas a los ojos de los otros, para mí no están bien. Y ahora apelo no solo a los hombres, sino también a los ángeles, para que digan si soy culpable de tener alguna otra mujer, excepto mi esposa. Sí, apelo a Dios mismo para que dé informe sobre mi alma si en estas cosas soy inocente. No es que el abstenerme de estas cosas sea debido a alguna bondad que haya en mí, sino porque Dios ha sido misericordioso conmigo y me ha preservado. Y ruego que siempre me preserve, no solo de esto, sino de todo mal camino y obra, y me preserve para su reino celestial. Amén. El resultado de la obra de Satanás para envilecerme entre mis paisanos y, si es posible, hacer inútil mi predicación, fue añadir a mi largo y tedioso encarcelamiento para que me asustara de mi servicio a Cristo y que el mundo tenga miedo de escuchar mi predicación. De estas cosas voy a dar un breve resumen ahora. Breve resumen del encarcelamiento del autor. Después de haber sido cristiano durante mucho tiempo y de haber predicado durante 5 años, se me arrestó en una reunión de personas buenas en el campo, personas entre las que estaba predicando hoy si me hubieran dejado en libertad. Se me llevaron y me presentaron ante un juez. Ofrecí dejar una garantía de que me presentaría a la sesión en que me llamaran, pero me arrojaron a la cárcel, porque los que estaban dispuestos a dejar el depósito por mí no estaban dispuestos a dar garantía de que yo no iba a predicar más a la gente. En la sesión que tuvo lugar después, fui acusado de haber dado pie a asambleas ilegales y de no conformarme al culto nacional de la Iglesia de Inglaterra. Los jueces decidieron que la forma clara en que me expresaba ante ellos era prueba bastante, y me sentenciaron a cadena perpetua, puesto que me negué a conformarme a no hacerlo más. Así que me entregaron al carcelero y me enviaron a la cárcel, donde llevo ahora 12 años, esperando ver qué es lo que Dios les permitirá a esta gente hacer conmigo. En esta condición he hallado mucho contento por medio de la gracia, de modo que mi corazón ha dado muchas vueltas y revueltas, motivadas por el Señor, Satán y mi propia corrupción. Después de todas estas cosas, gloria sea dada a Jesucristo. He recibido también mucha instrucción y comprensión. No hablaré en detalle de estas cosas, pero daré por lo menos una indicación o dos para que puedan estimular a las personas pías a bendecir a Dios y orar por mí y a recibir ánimo, caso de que se encuentren en necesidad de Él, y no temer lo que les pueda hacer el hombre. Nunca antes había visto tan clara la palabra de Dios. Pasajes de la Escritura en que no veía nada particular antes han resplandecido de luz para mí en este lugar.
Además, Jesucristo nunca ha sido más real para mí que ahora. Aquí le he visto y sentido verdaderamente. No hemos seguido fábulas ingeniosamente inventadas. Y el que Dios levantó a Cristo de los muertos y le dio gloria para que vuestra fe y esperanza puedan ser en Dios, han sido porciones benditas para mí en este encarcelamiento. Quisiera decir también que Juan 14 del 1 al 4, Juan 16, 33, Colosenses 3, 3 y 4 y Hebreos 12 del 22 al 24 han sido causa de mucho refrigerio para mí aquí. Algunas veces, cuando han estado mucho en mi corazón, me ha sido posible reírme de la destrucción y no temer ni al caballo ni al jinete. He tenido visiones dulces en este lugar sobre el perdón de mis pecados y mi estancia con Jesús en el otro mundo. Oh, el monte de Sión, la Jerusalén celestial, la asamblea de los ángeles, Dios, el juez de todos, los espíritus de los justos, hechos perfectos, y Jesús. Hebreos 12 del 22 al 24. Cuán dulce han sido para mí en este lugar estas palabras. He visto cosas aquí que estoy seguro que nunca voy a poder expresar en absoluto. Y he visto la verdad de esta escritura, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Nunca supe antes lo que era realmente que Dios estuviera a mi lado en todo tiempo. Tan pronto como se presentaba el temor, tenía apoyo y ánimo. Algunas veces cuando me asustaba de mi propia sombra, estando lleno de temor, Dios ha sido muy tierno para mí y no ha permitido que Satanás me molestara, sino que me ha dado un pasaje tras otro de la Escritura para fortalecerme contra todo. He dicho con frecuencia, si fuera posible, pediría más tribulación por el mayor consuelo que resulta de ella. Antes de venir a la prisión ya veía lo que iba a ocurrir y había dos cosas que me pesaban en el corazón. La primera era la posibilidad de encontrar la muerte si esta era mi porción. Colosenses 1:11 me ayudó grandemente en este punto a pedir a Dios ser fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo. Durante por lo menos un año antes de estar en la cárcel, apenas podía orar sin que este pasaje se presentara en mi mente y me persuadiera de que si tuviera que pasar por sufrimiento largo, necesitaría paciencia, sobre todo si tenía que sufrirlo con gozo. La segunda cosa que me preocupaba era lo que iba a suceder a mi esposa y a mi familia. Con respecto a esto, esta escritura me ayudaba. Pero hemos tenido en nosotros sentencia de muerte, para que no estuviésemos confiados en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Por medio de esta escritura pude ver que si he de sufrir propiamente, primero he de pasar la sentencia de muerte, sobre todo lo que hay en esta vida, y considerarme a mí mismo, mi esposa, mis hijos, mi salud, mis alegrías y todo como muerto para mí, y yo mismo como muerto para ellos. Vi además, como dice Pablo, que el modo de no desmayar es no poniendo nosotros la mira en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Razoné del siguiente modo: si hago cuenta de que solo me van a meter en la cárcel, puede que me azoten, y si hago cuenta de estas dos cosas, no estoy preparado para que me destierren. Si decido que pueden desterrarme, puede resultar que me ahorquen, y entonces no he provisto bastante. Así que vi que la mejor manera de atravesar los sufrimientos es confiar en Dios por medio de Cristo respecto al porvenir y contar con lo peor aquí. Y considerar que la tumba era mi casa y hacer la cama en las tinieblas. Esto me ayudó, pero yo soy un hombre de muchas flaquezas. El separarme de mi esposa y mis pobres hijos ha sido como arrancarme la carne de los huesos, no solo por todo lo que esto significa para mí, sino también por las muchas vicisitudes y miserias y necesidades que es probable que haya significado para ellos, especialmente para mi hijito ciego, que estaba más cerca de mi corazón que los otros. Oh, cómo me han partido el corazón los pensamientos que han cruzado por mi mente
sobre las penalidades que mi hijo habrá sufrido. Pobre niño, pensé, qué penas y aflicciones van a ser tu porción en este mundo. Probablemente te van a maltratar, tendrás que pedir limosna y pasar hambre, frío, desnudez y 1000 otras calamidades, a pesar de que no pueda resistir la idea de que ni el viento te dé en la cara. Pero debo dejarlo todo en las manos de Dios, aunque me mata al tener que dejarte. Vi que era como un hombre que está derribando su casa sobre la cabeza de su mujer y sus hijos, y con todo pensé, has de hacerlo, has de hacerlo. Y pensé en las 2 vacas que criaban, que fueron uncidas al carro del arca, aunque dejaron encerrados en casa sus becerros. Hay 3 cosas que me han ayudado de modo especial durante este periodo. La primera fue la consideración de estos pasajes de la Escritura. Deja a tus huérfanos, yo los criaré, y en mí confiarán las viudas. Y también, dice Jehová, ciertamente te pondré en libertad para bien. De cierto haré que el enemigo suplique ante ti en el tiempo de la aflicción y en la época de la angustia. La segunda cosa fue que debía arriesgarlo todo en las manos de Dios. Entonces podía contar con Dios para que se hiciera cargo de todos mis problemas. Pero si yo abandonaba a Dios por miedo de alguna amenaza que pudiera realizarse contra mí, entonces yo desertaría mi fe. En este caso, aquellas cosas por las que me preocupaba probablemente no estarían tan seguras bajo mi propio cuidado habiendo negado a Dios, de lo que lo estarían dejadas a los pies de Dios, manteniéndome yo firme a su lado. Y este pasaje profético se afirmó también sobre mí, en el que Cristo ruega sobre Judas, que Dios le frustre en los pensamientos egoístas que le impulsaron a vender al Maestro. Léase cuidadosamente el Salmo 109, versículos del 6 al 20. Otra cosa que me impulsó en gran manera fue el temor de los tormentos del infierno, que estoy seguro que han de sufrir los que por miedo de la cruz se retraen de hacer su deber en Cristo. Pensé también en la gloria que está preparada para aquellos que se mantienen firmes en la fe, el amor y la paciencia. Estas cosas, digo, me han ayudado cuando me abrumaban los pensamientos de la desgracia que iban a caer sobre mí y sobre los míos a causa de mi amor a Cristo. Cuando temía que se me desterrara, pensaba en este pasaje. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, menesterosos, atribulados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. He pensado también en estas palabras. El Espíritu Santo me da testimonio solemne, diciendo que me esperan cadenas y tribulaciones. Me he imaginado con frecuencia lo que iba a ser el destierro, que estas personas expuestas al hambre, al frío, a los peligros, a la desnudez, a los enemigos y a 1000 calamidades, y que al final mueren en una cuneta como oveja abandonada. Pero doy gracias a Dios que hasta ahora no me han ablandado todos estos temores, sino que he procurado buscar a Dios a causa de ellos. Dejadme que os cuente una cosa interesante que me sucedió. Estaba una vez en una condición especialmente triste durante varias semanas. Era solo un preso bisoño en aquel tiempo y no conocía las leyes, y pensaba que era probable que mi encarcelamiento terminara en la horca. Durante todo este tiempo, Satanás estaba abofeteándome y me decía, si vas a morir, ¿qué te pasará si es que no disfrutas ahora con las cosas de Dios y no tienes evidencia por tus sentimientos de que vas a ir al cielo? Verdaderamente en aquellos momentos todas las cosas de Dios parecían escondidas y ocultadas de mi alma. Esto me molestó terriblemente al principio, porque pensaba que en la condición en que me hallaba no estaba preparado para morir, y si estaba tan asustado que me caía de la escalera al subir a la horca, iba a dar mucha ocasión al enemigo de reprochar el camino de Dios y la pusilanimidad de los suyos. Estaba asustado de pensar que podía morir con la cara pálida y las rodillas temblando. Así que le pedí a Dios que me consolara y me diera fuerza para todo lo que pudiera venir. Pero no vino ningún consuelo, y todo siguió tan oscuro como antes.
En estos días estaba obsesionado con la idea de la muerte, que me sentía subiendo la escalera con la soga alrededor del cuello. Solo esto me servía de ánimo, que pudiera tener una última oportunidad de hablar a una gran multitud que yo pensaba vendría a ver cómo me ahorcaban. Y pensé, si ha de ser, Dios convertirá a alguna alma con mis últimas palabras, y no habré tirado mi vida en vano. Todavía persistió siguiéndome el tentador y me decía, ¿a dónde irás cuando mueras? ¿Qué será de ti? ¿Qué evidencia tienes de que hay cielo y gloria y heredad para los que son santificados? Así que estaba siendo echado de acá para allá durante muchas semanas y no sabía qué hacer, pero al fin esta consideración hizo sentir su peso sobre mí, y fue que era por la palabra y el camino de Dios que estaba decidido a no apartarme de ella el grosor de un cabello. Decidí también que Dios podía escoger si quería darme consuelo ahora o a la hora de la muerte. Pero yo no tenía opción con respecto a si quería ratificarme en mi profesión o no. Yo estaba atado, Él era libre. El defender su palabra era mi deber, tanto si Él quería mirarme con misericordia para salvarme al final, como si no. Seguiré adelante, me dije a mí mismo, y arriesgaré mi estado eterno en Cristo, tanto si lo siento aquí como si no. Si Dios no me da gozo, pensé, entonces saltaré la escalera, con los ojos vendados a la eternidad, me hunda o no me hunda, venga el cielo o el infierno. Señor Jesús, si me recoges bien, si no me arriesgaré en tu nombre de todas formas. Apenas hube hecho esta resolución, que vino a mi pensamiento la palabra, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Fue como si el acusador hubiera dicho, Señor, Job no es un hombre recto, te está sirviendo por lo que saca. Tú le has dado todo lo que quiere, pero si tú le tratas con mano dura y le quitas lo que tiene, te maldecirá a la cara. Bueno, pensé, entonces la señal de que un alma es recta tiene que ser que está en el camino del cielo para servir a Dios, aun cuando se le quita todo lo que tiene. El hombre verdaderamente piadoso servirá a Dios por nada antes que renunciar a hacerlo. Bendito sea Dios. Entonces empecé a tener esperanza de que realmente tenía un corazón recto, porque había resuelto, si Dios me daba fuerzas, a no negar nunca a mi Señor, aunque no consiguiera nada con ello. Y mientras estaba pensando esto, Dios puso en mi pensamiento el Salmo 44. Entonces mi corazón se llenó de consuelo y no se habría querido dejar perder esta prueba. Todavía me siento consolado siempre que pienso en ello. Y bendeciré a Dios para siempre por lo que me ha enseñado a partir de esta experiencia. Hay naturalmente otras cosas en las relaciones de Dios conmigo, pero de los despojos y botín de las batallas, esto había consagrado yo a reparar la casa de Jehová. De todas las tentaciones que he sufrido en la vida, la peor es dudar de la existencia de Dios y de la verdad de su Evangelio, y esta es la más difícil de sobrellevar. Cuando viene esta tentación, se me hunden los cimientos, y la tierra huye debajo de mis pies. He pensado con frecuencia en esta palabra. Si se socavan los fundamentos, ¿qué podrá hacer el justo? Algunas veces cuando he pecado y he esperado un gran castigo de la mano de Dios, en vez de ello, he hecho nuevos descubrimientos de su gracia. Algunas veces cuando he experimentado la paz de Dios, he visto que era un necio por haberme hundido en la tribulación. También a veces, cuando me he hallado en medio de la tribulación, me he preguntado si debería dejar que se me consolara, porque estas dos cosas han sido una bendición para mí. Me parece muy extraño que aunque Dios a veces visita mi alma con cosas verdaderamente benditas, con todo, a veces, después, durante horas, me he sentido rodeado por una oscuridad tal que no puedo ni aún recordar cuál era el consuelo que había sido refrigerio para mí un poco antes. A veces he sacado tanto de mi Biblia que apenas puedo sacar ni una gota de refrigerio de ella, aunque lo he buscado con afán. De todos los temores, los mejores son los que son causados por la sangre de Cristo. Y de todos los goces, los más dulces son los que se mezclan con lamentos sobre Cristo. Encuentro que hasta hoy estos 7 son los males de mi corazón. 1.
inclinarse a la incredulidad. 2. Olvidar repentinamente el amor y la misericordia que Cristo me ha mostrado. 3. Inclinarme hacia las obras de la ley. 4. Distracción y frialdad en la oración. 5. Olvidar el vigilar si mis oraciones son contestadas. 6. Tendencia a murmurar por no tener más y con todo estar dispuesto a abusar de lo que tengo. Y 7. No puedo hacer ninguna de las cosas que Dios me manda sin que mis pecados interfieran. Cuando quiero hacer el bien, el mal está presente en mí. Aquí hay 7 cosas que continuamente me oprimen, y con todo veo que Dios en su sabiduría me las ha dado para mi bien. Estas cosas mencionadas antes hacen que me deteste a mí mismo. Me impiden confiar en mi propio corazón. Me convencen de la insuficiencia de toda justificación inherente en mí. Me muestran la necesidad de acogerme a Jesús. Me impulsan a orar a Dios. Me muestran la necesidad de velar y estar sobrios. Y me impulsan a orar a Dios por medio de Cristo para que me ayude y me conduzca en este mundo. Relato que continúa la vida de Bunyan, empezando donde él lo dejó y concluyendo con el momento de su muerte y su entierro. Querido oyente, el autor de este libro, sufrido y diligente, te ha relatado ya fielmente su vida en los días de su juventud y edad adulta en su peregrinaje en esta tierra. Pero hay mucho de la última parte de su vida que nunca consignó por escrito, sea por falta de tiempo o quizá por miedo de que algunos dijeran que intentaba conseguir alabanzas de los hombres. Así que siendo yo un verdadero amigo y desde muchos años conocedor de Juan Bunyan, y después de haber leído lo que otros han escrito sobre él, voy a dar cuenta, lo mejor que pueda, de este último periodo, lo cual hay que añadir a lo que ya se ha dicho. Él ya te ha contado respecto a su nacimiento y educación y malos hábitos cuando joven, las tentaciones con las que tuvo que luchar tan frecuentemente y las misericordias y liberaciones que recibió. Te ha dicho cómo empezó a predicar el evangelio de las calumnias y cárceles que sufrió, y del progreso que hizo con la ayuda de Dios, con lo que, sin duda, salvó muchas almas. Ahora voy a seguir a partir de aquí. Después de haber estado 12 años en la prisión, durante los cuales escribió varios libros, su paciencia movió al doctor Barlow, entonces obispo Lincoln, y otros eclesiásticos a sentir compasión por sufrimientos duros y no razonables, y a escuchar a sus amigos que procuraban conseguir su libertad. Y así fue que finalmente se le dejó en libertad. De otro modo, probablemente habría muerto allí, a causa de las terribles condiciones en que se hallaba. Puesto en libertad, fue a visitar a aquellos que habían sido un consuelo para él en su tribulación y les dio las gracias por sus bondades y amor, y les animó a seguir su ejemplo, si les ocurriera a ellos hallarse en una aflicción o pena semejante, el sufrir pacientemente por una buena conciencia y por amor de Dios. Elevó a muchos cuyo espíritu había empezado a hundirse por temor al peligro que los amenazaba, de modo que la gente halló una maravillosa consolación en sus palabras y sus amonestaciones. Tan pronto como pudo, los congregó, aunque se hallaba vigente y era vigilada la ley contra estas reuniones, y los alimentó con la sincera leche de la palabra, para que pudieran crecer en la gracia. Y si algunos eran echados en la cárcel por predicar, él cuidaba de conseguir auxilio para ellos. Cuidaba mucho de visitar a los enfermos y los corroboraba contra las sugerencias del tentador, que en aquellos tiempos eran muy fuertes, de modo que ellos tuvieron causa de bendecir a Dios para siempre, porque Dios había puesto en su corazón el rescatarlos del poder del león rugiente que procuraba devorarlos. Ni se ahorró trabajos o penalidades para llegar a los lugares más remotos donde sabía o pensaba que había personas que estaban en necesidad de su ayuda. Algunos con burla le llamaban el obispo Bunyan, por los 2 o 3 largos viajes que hacía cada año,
La semilla que él sembraba en los corazones de su congregación y que regaba con la gracia de Dios, dieron fruto en abundancia. Otra parte de su ministerio fue reconciliar las diferencias, con lo cual impedía mucho daño y salvaba a muchas familias de la ruina. Siempre que se encontraba con esta necesidad, estaba inquieto hasta que podía encontrar manera de hacer una reconciliación y ser un pacificador, porque hay una bendición prometida a los tales en las Sagradas Escrituras. De hecho, era mientras estaba en una de estas misiones que depuso su vida, como veremos al poco. Cuando inesperadamente se dio libertad de conciencia, vio al instante que no había ningún cambio real con respecto a los disidentes, que ahora, de súbito, estaban libres de las persecuciones que habían sufrido durante tanto tiempo, aunque ahora, en un sentido, estaban en la misma posición que la Iglesia de Inglaterra. Los romanistas estaban socavando la Iglesia de Inglaterra y se pensaba que dando libertad a los disidentes, esto ayudaría a la situación, pero cuando hubieran conseguido su propósito, ellos no habrían estado mejor que antes. El señor Bunyan aceptó contento la libertad y sacó provecho de ella, pero se movió con precaución y santo temor, orando con fervor para que las dificultades inminentes que veía cernirse sobre las cabezas de la nación a causa de sus pecados fueran abatidas un tanto, y que la nación no fuera barrida por la ira de Dios. Había tantas personas que venían a escucharle que se habló de edificar una casa de reunión, y todos hicieron su contribución voluntaria con alegría y prontitud. Cuando el lugar fue edificado, se llenó tanto que muchos tuvieron que quedarse fuera, aunque era un edificio muy grande, porque todos trataban de conseguir su instrucción y mostrar su buena voluntad hacia él, estando presentes en la apertura. Y allí vivió en Bedford, con mucha paz y quietud de la mente, contentándose con lo poco que Dios le había dado y absteniéndose de todo empleo secular a fin de poder seguir su vocación del ministerio. Dios dijo a Moisés: el que hizo los labios y el corazón puede dar elocuencia y sabiduría. Durante estos tiempos se enviaron funcionarios a cada ciudad y corporación para poner el nuevo gobierno, quitando a algunos políticos y poniendo a otros. El señor Bunyan expresó gran preocupación sobre esto, previendo malas consecuencias y hablando a su congregación en contra de ellos. Y cuando vino un funcionario importante a Bedford con esta misión y la envió a buscar, como se suponía, para darle un cargo público de confianza, el señor Bunyan no quiso acudir, sino que se excusó. Cuando no estaba escribiendo o enseñando, iba con frecuencia a Londres y ministraba a la congregación no conformista que había allí. Algunos que consideraban que no valía la pena escucharle a causa de sus pocos estudios se convencieron de su conocimiento en las cosas sagradas y vieron que era un hombre juicioso, que se expresaba de modo claro y con poder. Muchos que fueron a escucharle para verle, no ya para que les ayudara, se fueron satisfechos de lo que habían escuchado y se preguntaban como los judíos respecto a los apóstoles, de dónde había recibido su conocimiento. Al parecer veían que Dios ayuda especialmente a aquellos que se ocupan de la labor en su viña con diligencia y espíritu contento. Y así pasó los últimos años de su vida con su gran Señor y Maestro, el siempre bendito Jesús, y anduvo haciendo bienes, de modo que los críticos entrometidos no han hallado ninguna mancha en su reputación de qué acusarle. Debo señalar como un reto a aquellos que no le tienen en gran consideración, así como a los que creían lo que él decía, que siempre que por una razón u otra hablaba a aquellos que se le oponían, con frecuencia oraba para que sus corazones se volvieran al Señor. Algunas veces buscaba una bendición para ellos, incluso con lágrimas, y ellos han visto los resultados, o sus amigos, o sus deudos, porque Dios escucha las oraciones de los fieles y las contesta, incluso las oraciones en favor de los que se le oponen, como ocurrió en el caso de Job cuando oró por sus 3 enemigos. Y ahora vamos a resumir su vida. Después que se convenció del perverso estado de su vida y se convirtió,
fue bautizado en la congregación y admitido como miembro de ella en el año 1655. Y pronto pasó a ser un cristiano celoso. Pero cuando el rey Carlos regresó para tomar la corona en 1660, Juan Bunyan fue arrestado el 12 de noviembre, mientras estaba predicando y encerrado en la cárcel de Bedford durante 6 años. Consiguió su libertad mediante el acta de indulgencia a los disidentes y por medio de la intercesión de algunos en el poder. Pero en el año 1666 fue otra vez detenido y encarcelado 6 años más, en cuya ocasión el carcelero se compadeció de sus terribles sufrimientos. Cuando fue arrestado esta última vez, estaba predicando sobre el texto ¿crees en el Hijo de Dios? Poco después que fue puesto en libertad de su segundo encarcelamiento, pasó otra temporada de aflicción que duró 6 meses en la cárcel. Durante estos periodos de confinamiento, escribió estos libros: De la oración por el Espíritu, de la resurrección de la Santa Ciudad, Gracia en abundancia y El peregrino, primera parte. En el último año de sus 12 años de cárcel, murió el pastor de la congregación de Bedford, y Bunyan fue elegido como pastor de la misma el 12 de diciembre de 1671. Durante este tiempo tuvo frecuentes disputas con hombres de estudios que se le oponían, pensando que era una persona ignorante, aunque discutía de modo sencillo y por medio de la escritura, sin poder expresarse con elocuencia y sin recurrir a los razonamientos lógicos, podía derrotar a uno que se opuso públicamente, demandándole si tenía un ejemplar de las escrituras originales. En otra ocasión, alguien le acusó de falta de amor porque él había dicho que era muy difícil para muchos el salvarse. Su acusador dijo que esto excluía a la mayoría de su congregación. Pero Bunyan le hizo callar con la parábola del sembrador y la tierra pedregosa y otros textos del capítulo 13 de Mateo. Su método era mantenerse en contacto con las escrituras. Lo que no estaba allí no lo predicaba, excepto en casos en que la cosa era tan clara que no había lugar a dudas. Era una persona que manejaba todos sus asuntos tan cuidadosamente que parecía que se esforzaba sobremanera en no ofender a nadie, sino sufrir más bien todos los inconvenientes para no tener que hacer reproches a otros, cualquiera que fuera la injuria recibida. Sin embargo, reprendía a los que ultrajaban a otros. En su familia mantenía una disciplina estricta en la oración y la exhortación. Sus esfuerzos recibieron gran bendición, de modo que su esposa, como dice el salmista, fue como una parra plantada junto a la casa, sus hijos como olivos plantados alrededor de la mesa, porque bendito es el hombre que teme al Señor. Aunque su tesoro terrenal era pequeño a causa de las muchas pérdidas sostenidas en sus encarcelamientos y enfermedades, siempre tuvo bastante para vivir decentemente y tenía el tesoro mayor de todos, el contento, que es un banquete continuo. Pero finalmente, gastado por los sufrimientos, la edad y las enseñanzas, se acercó el día de su muerte, para soltar de la prisión a su alma. Sucedió que un vecino del señor Bunyan, un joven, se hallaba bajo el desagrado de su padre y había oído que su padre tenía la intención de desheredarle, y pidió al señor Bunyan que hablara con su padre, y él, siempre deseoso de hacer algún bien a otros, fue. Cabalgó hasta Reading, en Berkshire, y allí usó argumentos convincentes contra la ira y la pasión, y en favor del amor y la reconciliación, y así el padre fue ablandado, y deseaba ver a su hijo. Pero cuando el señor Bunyan hubo terminado su tarea y regresaba a Londres, fue alcanzado por una recia lluvia, y llegó a su alojamiento muy mojado. Al poco se puso enfermo con una fiebre violenta. Lo llevó todo con mucha paciencia y dijo que no deseaba otra cosa que estar con Cristo, y que este suceso sería para él una gran ganancia. Vio que se moría y puso en orden su mente y los asuntos tan bien como pudo en vista de lo corto del tiempo y la violencia de su enfermedad. Entregó su alma a las manos de su misericordioso Redentor, siguiendo al peregrino desde la ciudad de destrucción a la Nueva Jerusalén, porque había estado ya allí en sus visiones y sus deseos.
Después de 10 días de enfermedad, murió en la casa del señor Straddock, un tendero en La Estrella, en una de las parroquias de Londres, el 12 de agosto de 1678, a la edad de 60 años. Fue enterrado en un cementerio nuevo, cerca de los terrenos de la artillería. Allí descansa su cuerpo hasta la mañana de la resurrección, cuando habrá un glorioso despertar de la gloria y a la felicidad. No habrá más tribulaciones ni más penas para él, y todas sus lágrimas serán enjugadas. Allí los justos pasarán a ser miembros de Cristo, su cabeza, y reinarán con él como reyes y sacerdotes para siempre. Dios derramó su gracia. Gracia abundante para el mayor de los pecadores, de Juan Bunyan.